chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all done. Nothing will change. Hola, ¿qué tal mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y bueno, hoy queremos continuar con la serie de programas que hemos estado haciendo en relación a la diversidad sexual y el riesgo suicida. Y pues nuevamente nos acompaña el doctor Carlos Cedillo, que bueno, pues para quienes han visto los programas anteriores relacionados a esta serie, ya lo ubican. Para quien no, brevemente, es doctor en medicina del deporte, es fisioterapeuta, es suicidólogo y esencialmente por lo que nos acompaña en esta serie es por su especialidad en sexología y concretamente en el grupo de la diversidad sexual. Así que, Carlos, nuevamente bienvenido a Desde el Alma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miriam? Hola, ¿qué tal a todas, todos? Un enorme gusto volver a estar con ustedes, estar desarrollando esta temática de la diversidad sexual y el impacto que tiene pertenecer a la comunidad LGBTTIQ y más sobre el suicidio. Sí, un tema que se ha visibilizado muy poco, un tema del que se habla en esta relación que existe, diversidad sexual y suicidio, muy poco. Y qué bueno que Miriam se atrevió a poder hablar y visibilizar de este tema, porque son dos temas, como siempre lo he dicho, dos temas tabú, que nunca tratamos de abordarlos, y mucho menos cuando se relacionan de esta manera. Entonces, un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias. No, pues al contrario, Carlos, gracias por todo lo que nos has compartido. Y esta semana en lo particular me da mucho gusto pues hablar de este tema, dado que pues el sábado es el día de la diversidad, ¿no? Que se festeja en muchísimas partes del mundo y obviamente México también incluido. Y bueno, pues también por eso un poco a razón pongo este muro que tengo detrás de mí, porque de verdad me da gusto. Yo más o menos tengo casi 44 años y desde los 19, 20 tuve la oportunidad de empezar a ir a algunas marchas con algunas amigas todavía. Pero creo que también es importante recordar, antes de entrar de lleno al programa que hoy nos toca con la bisexualidad, que es un día que también se habla precisamente de lo que ha sucedido antes de que esto se vaya abriendo cada vez más, ¿no? Quizá para la gente que es más joven actualmente, puede que tengan una realidad en algunos lugares distinta a la que se vivía hace muchas décadas. Yo con esto no estoy demeritando porque, bueno, todavía hay lugares donde todavía este tema es muy cerrado, pero bueno, al menos en las grandes ciudades es un tema que ya se maneja de manera más abierta y que se han ido ganando espacios para que la gente que tiene un gusto distinto pues pueda expresarse y ser. Entonces me parece que es importante también sí festejar, sí estar contento y decir viva el amor libre, viva amar a quien tú quieras, quien sea, no finalmente es amor. El punto es también recordar como las cosas que han sucedido y por qué, a raíz de qué se empezaron a hacer estas marchas, ¿no? Entonces, sí me gustaría simplemente hacer este pequeño pues recordatorio, ¿no? Que es importante, que justo es de lo que estamos hablando en este programa, que hay muchas cosas que para la gente que no es heterosexual ha sido complicado caminar su vida amorosa, romántica, sexoafectiva, puesto que implica a veces muchos prejuicios, muchos rechazos, en algunos lugares violencia, en casos extremos ha habido hasta muerte, ¿no? Perder trabajos, suicidarse, en fin. Entonces, es importante recordar esto y, por supuesto, también festejar lo que se ha ganado, los espacios que se han ganado y lo que poco a poco se sigue haciendo, que es que la gente que está dentro de una heteronormatividad, pues lo viva y lo integre como una
opción más, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante. Al final me gustaría a lo mejor retomar un poquito esto, Carlos. Y bueno, ya entrando de lleno al tema que hoy nos corresponde, pues vamos a hablar de la bisexualidad, que es la letra que hoy vamos a manejar. Me gustaría que nos platicaras, para aquel que no sabe qué es o que, bueno, lo tenga más claro, qué es la bisexualidad, e igual un poquito a lo mejor haciendo historia, al igual que la homosexualidad, de que el grupo de las chicas lesbianas es algo que siempre ha ocurrido o que se ha venido manifestando más en los últimos siglos, Carlos. Mira, bien importante primeramente definir qué es la bisexualidad. La bisexualidad como tal es una preferencia genérica. Ya vimos lo que es la preferencia genérica, en la cual yo como persona tengo definida mi identidad de género y puedo también tener definida mi expresión de género. Y digo puedo porque recordemos que la expresión de género, ¿sí? Es la manera en que tú te sientes cómodo y vives con ropas, con indumentaria, con artículos que pueden ser masculinos o femeninos y que tú te los pones y que sin embargo, porque yo me ponga en este momento un rebozo o porque yo me depile la ceja o me ponga aretes, quiere decir que ya quiero ser mujer, aspiro a ser mujer, ¿sí? Entonces, la expresión de género es tú te vistes, tú te expresas, manerismos, hablas como mejor te parezca, como tú te sientas correctamente a gusto, ¿sale? Pues, entonces hablamos de que es una preferencia genérica, por lo que te decía, no pierdes tu identidad de género, no pierdes tu expresión de género, pero ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a sentir atraída emocional, romántica y sexualmente hacia personas de ambos géneros. Tenía yo a mi maestro Juan Luis Álvarez Gallú que decía en forma de broma, las personas bisexuales a largo plazo desarrollan tortícolis, ¿sí? que es la inflamación del cuello, y decía porque van por todos lados viendo hombres, mujeres y se sienten atraídos. Entonces, eso como tal es la bisexualidad, la atracción emocional, romántica y sexual hacia personas del mismo género. Perdón, de ambos géneros, tanto masculinos como femeninos. Okay. Es muy importante mencionar que no son personas que se están definiendo, porque este es un mito, un tabú que existe. Son personas que se están definiendo, son personas que están en el closet, que no se deciden a dar el paso a ser lesbianas, a ser homosexuales. Y no, la realidad es completamente distinta. Son personas que se sienten realmente atraídas tanto por hombres como por mujeres. Muy importante no confundirlo con la pansexualidad o omnisexualidad, porque muchos piensan que ser bisexual, pansexual, omnisexual es exactamente lo mismo y no es así, ¿sí? Las personas pansexuales van a sentirse atraídas sexualmente, románticamente, emocionalmente en un momento determinado, ¿sí? Para todo tipo de identidades. Okay. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Se pueden sentir atraídas por mujeres, por hombres, por personas transgénero, por personas queer, es decir, todo, por eso es pan, ¿sí? De todo. Y esta atracción puede ser desde un fin romántico, desde un fin sexual, incluso desde un fin intelectual, ¿sí? Claro. ¿De qué me puedo yo en un momento en un momento determinado, enamorarme de una persona? Pues de cómo se expresa, de cómo habla, el tono de su voz, la manera en que a lo mejor mueve las manos, y yo me siento atraído por eso, claro. Y no veo ni el género ni qué identidad de género tiene, ¿sí? Entonces eso sería la pansexualidad, que va muy de la mano con la omnisexualidad, que también es esta parte en la que no hay etiquetas para decir puedo enamorarme, puedo vivir experiencias eróticas de la mejor manera con un individuo. Ellos ponen la categoría de individuo con quien yo me sienta atraído, atraída. Y aquí en la bisexualidad sí es bien importante aclarar que son géneros. Claro. Aquí sí nos vamos a enamorar de géneros, género masculino, género femenino, y entonces en lo que yo plasmo mi visión y a partir de ello me siento atraída. Fíjate que esta parte que mencionas me gusta, lo que yo vengo observando mucho en las últimas, yo creo que sobre todo en la última década y en los últimos años, ¿no? Es justo este tema mucho más pansexual, ¿no? Y si me lo preguntas, yo creo que la humanidad vamos para desetiquetarnos y simplemente decir, mira,
ya no me voy a meter en el cajón heterosexual, no me voy a meter en el cajón homosexual, no me voy a meter en el cajón bisexual, bla, 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 porque al final creo que la esencia, y vuelvo a retomar, creo que como que la esencia de esta marcha y de este festejo que se hace cada final de junio es todos somos seres vivos, ¿no? Las cosas que nos pueden gustar del otro son tan infinitas que en realidad, ¿qué importa si eso me mete en el cajón A, B, Z? Y que además nos dé esta flexibilidad de decir, es amor, es armonía, es convivencia. Mi humilde punto de vista es que creo que vamos hacia esto. Obviamente no va a suceder ni en un año ni dos, ¿no? Lo hemos platicado a lo largo de los programas. Todavía hay un proceso muy complejo de aceptación, de autoaceptación, de autoconcepto, que es muy complejo, pero de corazón sería lindo que un día pudiéramos movernos en este, no solo pansexualismo, sino en general de esta cosmovisión mucho más rica, porque creo que en la medida que hiciéramos eso, las personas nos violentaríamos menos, seríamos más incluyentes e incluidos. Pero bueno, eso es otro asunto. Aquí a mí me gustaría compartir, yo me defino como bisexual, ¿no? En mi gusto por el otro. Es muy interesante esto que dices, y ahí sí lo viví en carne propia, porque en efecto sí te ven como el que se está definiendo, ¿no? Y sí puedo decir que, por ejemplo, en mi proceso, pues obviamente como la mayoría de la gente me metí en una heteronormatividad, ¿no? Cuando llegué al bachillerato, yo estudiaba en un colegio de puras mujeres, pues me empiezo a enamorar de una chica como mi amor platónico, y mucha gente me decía, bueno, a lo mejor eso te pasó porque no convivías con más hombres y tal, ¿no? En algún momento sí tuve como autoprejuicio de, no, sí, seguramente tienen razón, no está pasando, ¿no? Y lo dejas, ¿no? Cuando salgo de la prepa y entro a la universidad me doy cuenta que esa como energía me sigue llamando. Pero entonces cuando empiezo a descubrir mi lado de gusto por las mujeres y lo empiezo a explorar, entonces me autoetiqueto como lesbiana. Pero oh, sorpresa que cuando ya estoy en una relación estable con una chica, la primera novia que yo tuve, que estuve más o menos 3 años con ella, me doy cuenta que me siguen atrayendo los hombres. Y fue todo un conflicto, Carlos. O sea, Sí. porque además en ese entonces, te estoy hablando de finales de los 90, no había la información que tenemos ahorita, no teníamos los accesos que tenemos a la red de internet como los tenemos ahorita, ni estaba tan nutrida y tan rica, incluso los espacios para irte a divertir y conocer personas eran pocos, ¿no? Entonces, sí entré en este conflicto de ¿qué soy? ¿No? Porque pareciera que nos demandan que a fuerza tengas que entrar en un cajón. Entonces, y sí pasé por un proceso o sea, cuando yo dije y entendí, dije, bueno, pues es que ¿por qué me va a tener que gustar a fuerzas una sola cosa? Sorry, yo siempre lo digo que es como el helado. Cuando vas a ver los helados, dices, ¿cuál me como? Si todo justo, ¿no? Lo de tortícolis me encantó porque es ¿cuál me como? Me gusta el chocolate, me gusta la fresa. No porque me gusta el chocolate me deja de gustar la fresa. Simplemente es que hay decisiones, ¿no? Y al final yo me asumo como tal y empieza un periodo en donde empiezo en efecto a tener esta etiqueta y te voy a ser muy franca, al menos en un inicio donde sufrí más discriminación no fue con los hombres heterosexuales con los que yo me vinculaba, era con las chicas lesbianas. Yo siempre tuve novias lesbianas, no bisexuales. Entonces había como un tema de como de me vas a engañar con un hombre, o sea, como de una celotipia mucho más fuerte, Sí. que ya lo hemos hablado, que se da mucho en las relaciones de homosexualidad, lésbicas, etcétera, pero a mí me parecía como absurdo que dentro de la comunidad que se supone que tú esperas como esta, y también lo hemos platicado como esta apertura de la diferencia, era, pues, eres el indefinido, me estás como traicionando porque como que todavía estás en el otro cajón.
y fue una lucha, ¿no? O sea, yo siempre me mantuve en ese rol. Una cosa que aprendí es a ser muy clara con todas las parejas que tuve, fueran hombres o mujeres, incluso mi esposo actual, ¿no? Siempre fue muy clara y le dije, o sea, es como si tú me dijeras que te dejan de gustar otras mujeres porque vives conmigo, o sea, obviamente hay un respeto, hay reglas, Claro, límites, pero pues igual no te dejan de gustar las personas, ¿no? Pero ha sido un proceso y sí creo que todavía hasta la fecha sigue habiendo todavía por ahí esta como, eres el indefinido, ¿no? Ya decídete. Entonces, dime, ¿cómo es este proceso para digo, quise contar mi experiencia un poco porque en efecto claro. es un tema complejo y ya iremos viendo a veces qué tipo de situaciones se van dando, pero en tu experiencia en la consulta, Carlos, ¿se acercan los bisexuales a terapia? ¿Cómo maneja un bisexual digamos, en promedio? ¿Lo maneja abiertamente? ¿Lo maneja como, ya sabes, como que una parte la encloseta y la otra sale? ¿Cómo es la vida de un bisexual hasta lo que tú has visto en consulta? Aclara que algunas personas bisexuales como tal, sí, se van a sentir atraídas hacia las personas como ya habíamos mencionado, pero es muy importante que comprendamos que pueden cambiar a lo largo de su vida. Esto que tú mencionabas, yo en un principio, cuando me descubrí bisexual, tuve una relación con una chica durante 3 años. Al término de ese tiempo que estoy viviendo con ella y demás, también me doy cuenta que me atraen los hombres, ¿sí? Y entonces aquí en esto se genera en ti un caos, muy probablemente estrés, muy probablemente ansiedad, ¿sí? Incluso hasta miedo, porque, bueno, ¿qué rollo conmigo? Creo estoy mal mentalmente porque ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos que las personas bisexuales pueden cambiar a lo largo de su vida, no la preferencia, sino el experimentar y estar con otros individuos. Tú dices, en Es, este momento de mi vida, estoy con mi pareja masculina, estoy viviendo, nos sentimos realizados, estamos plenos, hay un respeto como pareja, pero ambos sabemos que a mí me siguen gustando las mujeres y me puedo sentir atraída por ellas, porque un alto porcentaje de personas bisexuales siguen enclosetadas, como dices tú, y no salen precisamente por ese temor, por ese miedo a ser rechazados por los demás, porque además digo yo, si en la diversidad sexual ya hay discriminación, ellos son sí, sí, doblemente discriminados, porque por una parte está la heterosexualidad, la norma, lo que te dice que debes de ser y cómo debes de ser, y por otra parte la diversidad sexual, la misma comunidad que te dice, no te hagas guaje y ya defínete, tienes que exacto. ser. Y entonces cuando tú les dices, oye, no, espérate, es que yo no tengo que definirme en nada, yo estoy claramente entendido de que soy una persona bisexual, ¿sí? Y entonces Exacto. ahí empieza la violencia. Como dices Sí, tú, dentro del grupo de la diversidad sexual, quizás es uno de los grupos que más violenta, que más discrimina y rechaza a los mismos miembros de su comunidad. Hemos hablado de estas cuestiones dentro de las personas gays, quienes son los vaqueros, quienes son los osos. osos, sí, y ahí hay una gama de clasificaciones que entre ellos se andan discriminando, se andan rechazando y se andan violentando. Y oye, espérate, ¿qué está pasando? No has entendido el concepto Claro. de que debemos ser diversos como seres humanos, y esta diversidad va en general desde la sexualidad, desde la cultura, desde el color de piel, porque qué aburrido sería estar en ese Claro, tono de blanco y negro que siempre nos han querido vender, que siempre nos han claro. querido vender. Y entonces esto que tú dices es bien importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos precisamente? A quitarnos etiquetas, a quitarnos estereotipos y a Así fluir es. como personas, a fluir como personas, que no porque tú me veas con un vestido y me veas con mi bigote y me veas con un casquete corto, digas, bueno, ¿qué, cuate, qué? ¿Cómo lo Claro. defino? ¿Es gay? ¿Es transgénero? ¿Es travesti? ¿Es qué rollo? No, simplemente es una persona que Exacto. se está viviendo y asumiendo como tal, y está fluyendo, está viviendo su sexualidad y expresándola como para él, para ella es lo mejor que puede tener para hacia los demás, ¿sí?
Sí, claro. Fíjate que yo creo que, y bueno, Carlos, creo que tendremos que hacer después algunos programas hablando justamente de esta cuestión del poliamor y insisto, no solo en las cuestiones de relación, sino también de identidad, porque te digo, yo lo que estoy observando y qué bueno es que estamos caminando hacia ese, ya defínete tú como individuo sin tener que entrar en una categoría que escoge un cajón, crea tu propio cajón, ¿no? O sea, ya no caminar. Entiendo que vivimos en un referente social que nos ayuda a como irnos identificando, pero creo que gran parte de lo que se hace en un proceso terapéutico es el autoconcepto, poder estructurar tú qué quieres, qué necesitas, en dónde entras, y creo que eso es una de las cosas que a nivel salud eh, interior, pero también con el otro, nos va a ir haciendo sentir más cómodos, ya sin meternos en espacios donde de pronto una parte a lo mejor se siente cómoda, pero la otra no. Entonces, bueno, eso da para más. Quisiera regresar un poquito, esto cierro paréntesis, regresar a este tema de la bisexualidad. Me acordé de una serie que he visto, creo que hay 2 o 3 temporadas, no la he terminado de ver, que está en Netflix, si mal no me acuerdo, se llama Tú, yo, ella, y justamente es un matrimonio que como que se quieren mucho, pero hay algo ahí que se está moviendo. Y bueno, la historia es que se incluye una tercera persona, que es una chica, y aquí se pone algo de manifiesto, algo bien interesante, Carlos, porque justamente la serie te permite ver cómo no es tan sencillo hacer esta cuestión de, pues somos 3, ¿no? O sea, porque al final somos personas, ¿no? Y entonces es de, a veces estás más con el otro, ¿no? A veces tú ya te saliste. Entonces, tú mencionabas hace rato, ¿no? Sí creo que es una de las cosas que las personas que decidimos y nos definimos como bisexuales tenemos que armonizar e integrar, es justamente esta cuestión de cuando estoy en un lado, ¿qué hago con la otra parte? ¿No? ¿Dónde la coloco? ¿Cómo le doy un espacio? ¿Cómo la integro? Y es complejo, ¿no? Yo una de las cosas por las que decidí ser muy transparente con mis parejas es porque simplemente a veces yo andaba hace años con, pues obviamente ni modo que le estés cambiando el nombre de Juanita por Pedrito o viceversa, ¿no? Es un tema de como de hacerte la vida más simple, ¿no? Obviamente en el camino, ahorita me hiciste acordar de algunas, y te vuelvo a repetir, paradójicamente con quienes a veces tuve un poquito más de conflicto fue con mis parejas mujeres, ¿no? Había mucho tema de celos, ¿no? Si yo tenía amigos, por ejemplo, hombres, era de, me vas a engañar, seguro quiere contigo, y yo decía, bueno, o sea, no, esto no me hace que yo no respete el vínculo, esto no me hace que yo no sea leal o que yo no sea fiel. Creo que una de las cosas que tendemos a pensar sobre conceptos como bisexualidad, pansexualidad, poliamor, etcétera, es que te hace un facilote, ¿no? Así es. Y no necesariamente, o sea, eh, yo creo que depende mucho de cada persona, ¿no? Habrá personas que decidan, hoy estoy contigo, quiero estar contigo y lo otro queda olvidado en mi mundo. Habrá personas que decidan incluir acuerdos con límites, con reglas, con equidad, que creo que aquí está gran parte de lo paradójico, Carlos, porque sí mencionaste algo que sí es cierto. Yo entré en una gran depresión, ansiedad y depresión, que me llevó a mi segundo intento suicida a los 20 y tantos años. No fue el único factor, fueron No, otros, por supuesto, pero sí, para mí claro. era muy difícil, o sea, te lo voy a poner así. La primera vez que yo he estado casada 2 veces, la primera vez que yo me casé, las 2 veces han sido con hombres. Mi papá me dijo así, oye, qué bueno que te vas a casar, ya te vas a olvidar de tu otro tema, ¿no? Y yo le dije, ¿qué crees, papi? ¿No? En paz descanse. No, o sea, una cosa no quita la otra. Pero para la familia y para la sociedad es muy complejo entender que tu mirada sea más amplia, ¿no? O sea, porque justamente eres, y me pasó mucho
en el tiempo, ¿no? Porque yo tenía periodos donde me relacionaba mucho más en el ambiente y salía Claro. mucho más con mujeres, y tenía periodos donde mi vida era mucho más heteronormativa. Y Ujú. entonces, algunos años antes de casarme, que me volví más en el cajón heteronormativo, si hay que ponerle una etiqueta, me decían, oye, pero ¿qué te pasó si tú eras súper gay? Y yo decía, Dios, que no he hablado, o sea, de verdad era, ¿cuántas veces tengo que volver como a recordarles que no soy lesbiana, si me he de meter en una etiqueta? Porque además yo te soy muy franca, ¿no? Cuando empezó a aparecer todo este tema de lo queer y un montón de cosas, yo dije, ya no me quiero poner etiquetas, porque yo soy cambiante. Los seres humanos somos cambiantes. Así ¿Cómo es. sé que en 10 años no digo, soy pansexual y soy queer? Claro. Y entonces, Y es válido, y es válido, y es ¿no? válido. Acuérdate de la construcción que dimos de sexualidad. La sexualidad es cambiante. ¿De qué va a depender? Va a depender de los contextos históricos, Claro, culturales en los cuales nosotros nos estemos encontrando. Entonces, algo que la gente debe de entender, la sexualidad es cambiante, no va a ser permanente y no así va a es. ser exactamente igual que cuando tenías 8 años a ahorita que ya puedes tener 30, 35 años. Eso lo debemos de entender y esto que tú dices me encanta y me fascina. Tenemos que caminar hacia quitar una norma y establecer que únicamente lo blanco y lo negro es lo que debe de prevalecer. Cuando hay una Exacto. gran gama de colores, cuando hay una gran gama y escala de grises en donde te puedes mover, donde puedes fluir, donde puedes estar sintiéndote a gusto por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de Exacto. ser persona, y eso causa muchísimo, muchísimo estrés, el tener que encajar forzosamente en la norma para poder estar, para poder interactuar con otras personas. Y esto es un grave, grave error. Y sabes qué, Carlos, volviendo un poco a lo que te decía y retomo otra vez, o sea, parece que me salgo un poco, pero no, porque creo No, que vamos no, hacia el vamos, punto, exactamente. es esta parte que tú decías de la ansiedad, el estrés y la tristeza, porque hay un momento en el que, y por eso decidí como abrir este tema mucho después de que esto me ocurrió hace 20 años, porque terminas a veces viviendo una doble vida, ¿no? Y eso es horrible, o sea, porque de verdad dices, no, o sea, yo decía, qué estrés, ¿no? O sea, porque, y tú me decías ahorita que en la experiencia clínica, pues te encuentras que muchos bisexuales es como lo manejan, o sea, como que tapan una parte y la otra, y esto de verdad desgasta, o sea, Muchísimo. te cobra una factura a nivel de salud emocional y física muy dura, y justamente te lleva a esta, en mi caso había momentos que decían, "No, yo mejor no me meto con nada, ¿no? O sea, porque me Sí, siento claro, sí. como sofocada por lo que tú acabas de decir. Hay un mundo mucho más heteronormativo que me exige como ser conservador y tal. Y cuando me meto en el otro mundo también me dicen, no, tú hazte para allá porque pues tampoco, ¿no? O sea, tú no tienes color aquí, ¿no? O parece que sí de palabra, pero a la hora de verdad incluirte, hay ciertas discriminaciones, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, ¿no? Que hasta la fecha he escuchado discursos de chicas, hablo obviamente del lado lésbico, porque pues en ese sentido tengo más idea, ¿no? No sé si ocurre igual en el caso de los hombres homosexuales, tú me lo dirás, pero en el caso, por ejemplo, como mujer bisexual, sí me he encontrado todavía hoy discursos de chicas escuchándolas o en pláticas o con amigas o otras amigas que me dicen, ay no, es que como que a mí sí es bisexual y ponen cara como de, no, porque pues no, o sea, y de verdad digo, Dios, no lo puedo creer, ¿no? O sea, me da tristeza porque digo, bueno, finalmente yo todavía, y lo digo, ¿no? Sigo construyendo, sigo tratando de ver cómo incluyo mi totalidad en mi vínculo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encanta es poderlo, o sea, no tener que hablar, por ejemplo, de mis exparejas poniéndoles un título masculino para que mi pareja actual no lo sepa, o sea, punto, ¿no? Como de pronto tu pareja heterosexual te dice, pues anduve con Juana Pérez, ¿no?
Ah, pues yo Claro. anduve con María Pérez y no pasa nada, ¿no? Claro. Y es maravilloso y encontrar personas que digan, ok, es como el hecho de que tengas tatuajes o te guste coleccionar tal cosa, o sea, dejarlo de ver como un defecto de fábrica. Tú decías, es muchas veces la ansiedad, mucho el enclosetamiento. ¿Cuál es la dinámica entonces que, aparte de estar en el closet, qué pasa entonces con sus vidas de pareja? ¿Cómo va fluyendo un bisexual en esta dualidad? ¿Cómo la vive la mayoría de la gente, Carlos? Porque la mayoría cae en la heteronormatividad, desafortunadamente. Empiezan a desarrollar esta doble vida que tú dices, sí, pero como dices, es un desgaste afectivo emocional muy, 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 muy canijo, que precisamente empiezan a aparecer las conductas autodestructivas y las conductas suicidas. I used to believe that people determined their own lives. Yet there's one force more powerful than free will. Our desires. You're not getting emotionally involved again, are you? Where were you? I told you. I know, but where were you, really? You blurred so many boundaries. I'm living my life as two people. I don't know which one is real. I don't know who's in control anymore. You need to control your fucking impulses. Does it make you feel powerful to manipulate people like this? Al final de cuentas te das cuenta que no puedes mantener esta doble vida por mucho tiempo. Así Y entonces es cuando volvemos a lo que la sociedad dice, la sociedad te marca inconscientemente, te tienes que definir. ¿Por qué te tienes que definir? Soy una persona bisexual y punto, se acabó, ¿sí? Y aquí es bien, bien importante mencionar que a ellas y ellos les hemos puesto una gran cantidad de etiquetas y hay mitos alrededor de las personas bisexuales, como que buscan la atención de los demás, que están, que son inmorales, que son inestables, que son las personas más promiscuas que puede existir, que en un momento determinado fueron quienes trajeron el VIH a la diversidad sexual y cuestiones de ese tipo, por lo que tú mencionabas. Creemos que son personas que viven la vida sexual, ¿sí? Sin responsabilidad y sin protección, y esto es un grave, grave error. Número uno. Número dos, la población de personas bisexuales son la población más violenta. Ya dijimos, por los heterosexuales, por la misma diversidad sexual, son los más violentados. Y hay algo que me llamó mucho la atención que me dijiste, que corroboro con lo que he leído, con lo que la información científica nos dice a nivel nacional e internacional, lo corroboro con tu experiencia. Las mujeres bisexuales son las más vulnerables y son las que mayor violencia reciben dentro de este apartado de la bisexualidad. Quería preguntarte ahí sí me entra la duda, porque quizá tendremos que detallar un poco más. Hemos hablado del grupo de la transexualidad, que sabemos que es un grupo muy vulnerado, Ajá. todo lo que comentamos. A nivel, por ejemplo, de violencia, ¿el grupo transexual recibiría más violencia por parte de la sociedad heteronormativa, pero no tanto del ambiente de la diversidad? De la diversidad, En ese exactamente. sentido, son mucho más vulnerables y vulnerados en la heteronormatividad. Sin embargo, el bisexual o la bisexual es más vulnerable porque en ambos lados es como, pues aquí no, pues aquí tampoco, ¿no? Casi que crea tu club aparte, ¿no? Exacto, Ya, exacto. Entiendo. Es en ese sentido que hablamos de mayor violencia precisamente, porque estás recibiendo el rechazo y la discriminación por parte de la sociedad heterosexual, pero también la diversidad te ve y te voltea a ver y dice, oye, no, espérate, es que aquí también hay normas, fíjate, aquí también hay normas.
Y entonces te tienes que definir. Entonces, oye, espérate, estamos hablando que estamos luchando contra derribar las normas de los estereotipos, fluir como persona y estar en paz en el género que me puede identificar, o si ando en los dos géneros sintiéndome a todo dar para ser persona queer. Llego aquí a este grupo que se supone me va a aceptar y salimos con esto. Entonces imagínate ese rechazo, ese impacto para estas personas, y por eso de ahí digo, es el grupo más violentado, y dentro de ellos las mujeres. Por eso que tú me decías, una mujer bisexual por parte de las lesbianas recibe un gran rechazo, ¿sí? Las relaciones de pareja que se llegan a construir con mujeres lesbianas es el pan nuestro de cada día, la celotipia. Y ha Muy cañón, llegado, muy cañón. y ha llegado a niveles de violencia que llegan al homicidio, Sí, 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 yo recuerdo justamente con esta primer pareja que tuve, obviamente ella sí se definía como eh, lesbiana, y yo me acuerdo que pues, obviamente tenía todos estos factores de riesgo. Estamos hablando de que éramos chavas de 18, 19 años, todavía adolescentes, y ella venía de una relación de padres que se estaban divorciando, problemas de alcohol, problemas de drogas, había dejado la escuela. Entonces sí, ahorita me hiciste recordar, hubo un momento en que ella empezó a ser violenta, no a golpearme, pero sí a aventarme, a empujarme, y yo decía, ¿qué onda? La primera vez que yo acudí a una fiesta de chicas, escucho en el patio de la casa que se están peleando, y yo las veía violentarse, y yo decía, ¿qué onda? ¿No? O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que pasa en una fiesta heterosexual, y estamos repitiendo patrones. Yo desde muy chava me empecé a dar cuenta de eso. Fue un desencanto muy fuerte, ¿no? Porque en muy fuerte. alguna parte yo veía este mundo como de las chicas mucho más, ya sabes, como, ay, así como en la época griega, ¿no? Todas leen poesía y todas admiran su parte linda. ¿Y cuál, no? La realidad es que hay un gran tema de alcohol, de golpes, de manipulación, tristemente, ¿no? O sea, que no, ojalá no fuera así en ningún lado, pero esto que comentas, sí, sí llegué a, te digo, no a grados de golpes fuertes, pero sí de empujones y eso, por celos y por posesividad y por decir, claro, es que a ti también te gustan los hombres. Es muy fea esta etiqueta que te ponen, porque en efecto, por eso lo ponía bonito de facilote, ¿no? Porque te ven como alguien promiscuo, alguien que no tiene la capacidad de ser leal, y pues no, o sea, perdón, pero no es así. Simplemente que cuesta trabajo sostenerlo, y entiendo por qué muchas personas prefieren vivirlo en el closet, porque te complica menos la vida, ¿no? O Exacto. sea, pero aquí hay algún punto, y yo quiero preguntarte si a nivel incluso de cuando tú estás estudiando sexología, se ve en el bisexual. Hay como, o sea, el bisexual pasa como por ciclos. ¿A qué voy? Es decir, el bisexual en general vive su deseo y su atracción de manera como tuve el ciclo heterosexual y luego ven el ciclo homosexual, sea hombre o mujer, la otra parte, o por lo general es algo que está viviendo simultáneamente. En general, ¿cuál es la narrativa de tus pacientes y qué dicen los libros al respecto también? Fíjate que esto que mencionas es bien, bien importante, porque volvemos a lo que comentábamos. Tenemos que estar viviendo estos ciclos. Primeramente, cuando te descubres que es en la etapa de la adolescencia, por eso es bien importante hablar y aclarar que las preferencias genéricas aparecen en la adolescencia, cuando ya empezamos a tener una connotación erótica de nuestro cuerpo, del cuerpo de los otros, las emociones que experimentamos de enamoramiento, amor hacia las personas. Entonces, cuando tú llegas a la adolescencia y te empiezas a estar descubriendo como bisexual, ¿qué es lo que sucede? Primeramente, el reconocerte, el entender qué es lo que está sucediendo contigo, y puede ser que empieces a experimentar esta parte homoerótica en la cual estás teniendo relaciones con hombres, con mujeres, y bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Resulta que cuando estoy con Pedrito me siento la persona más maravillosa e importante del mundo, pero de repente llega Esperancita, y Esperancita también me empieza a hacer piojito, me empieza a estar apapachando la espalda, y no manches, o sea, es también lo máximo. Entonces, ¿qué rollo conmigo? ¿No estaré yo teniendo alguna enfermedad mental?
no me estaré volviendo loco. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, recurren conmigo a terapia. Oye, doctor, ¿sabes qué? Que vengo a verte y quiero que por favor me ayudes y me digas, porque me estoy volviendo loco. Así textualmente me lo dicen. Me estoy volviendo loco. Chicos, chicas que están entre los 14, 22, 25 años de edad, me estoy volviendo loco porque resulta que, pues no sé cómo definirme. No sé si soy, en el caso de los hombres, soy gay, soy heterosexual, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, dar esa orientación para entender que no necesariamente, volvemos a lo que hemos venido hablando, no necesariamente necesitas tener una etiqueta, no necesariamente necesitas tener una etiqueta, soy gay, soy lesbiana, soy heterosexual, ¿qué soy? No, simplemente eres una persona bisexual y tú puedes vivir y experienciar, ¿sí? Tu sexualidad de la manera en que a ti te parezca más correcto. Como dices tú, volvemos a las cuestiones de la norma. Si por norma en un momento determinado tú vas a estar con una persona, pues tienes que hacer los acuerdos. ¿Bajo qué acuerdos van a estar ustedes viviendo su relación? Claro. ¿Sí? Y aquí hay algo que tú mencionaste bien importante y es lo que yo les digo a ellas y a ellos, en general en la diversidad sexual, debemos de aprender a hablar de lealtad, no fidelidad, no fidelidad, porque son dos cuestiones completamente distintas. En la lealtad está el acuerdo de que vamos a tener un respeto en esta relación de pareja que tenemos en este momento. Si tú me lo permites, quiero que sea una relación abierta en la que yo, tú, vamos a poder a lo mejor tener encuentros con otras personas, cuidándonos, protegiéndonos y demás, pero siempre con la idea de que somos tú y yo. O bien, si decidimos en la relación abierta, conforme vamos caminando, que se agregue alguien más o se agreguen otras personas, perfecto. Pero Claro. si esto que tú dices, tendemos a estar viviendo en ciclos, porque volvemos a caer en la heteronormatividad, volvemos a caer en la cuestión de forzosamente tienes que estar solamente con una persona. Por eso es que las polirrelaciones están a la orden del día. ¿Sí? La diferencia entre polirrelación y poliamor es que en la polirrelación, la persona con la que tú estás viviendo no sabes que te estás inmiscuyendo con Juan de las Pitas. Y en el poliamor, sí, hay un consenso y plena idea de que sé que hay otras personas alrededor mío que pueden estar viviendo bajo el mismo techo o en un lugar distinto. Entonces, sí, adelante, adelante. Perdón, es que fíjate que esto que dices de la polirrelación, si tú lo piensas, y vamos a suponer por un momento que todo esto de la diversidad, todo fuera heterosexual, ¿no? Vamos a dejarlo en un solo color, en una monocromía. Hasta donde yo sé, por los siglos de los siglos, y cuántos casos de familias no conocemos y personas que saben que sus papás mantuvieron relaciones, que tienen la casa chica, ¿no? O sea, a mí la que me parece como medio incongruente, ¿no? Es esta parte de qué susto, ¿no? O sea, ¿cómo pueden vivir así cuando las polirrelaciones se han dado toda la vida desde que creo que el mundo es mundo? La única diferencia es como, ya sabes, como por debajo del agua o justificable porque, y perdón, pero era mucho más justificado que una mujer lo hiciera, no, pero que un hombre lo hiciera, está bien, pues, ay, es un mala cabeza o es hombre, ¿no? Como si las mujeres fuéramos vírgenes castas que no tenemos deseos, solo los hombres, ¿no? Entonces, es ahí donde caemos en un choque de congruencias muy cañón, ¿no? Porque dices, creo que es mucho más honesto, ¿no? Hablar o sea, no es algo sencillo. Tienes que encontrarte una persona que tenga también la apertura para entender y también saber que estos acuerdos pueden ir variando y que a lo mejor hay, o sea, que decides que tú solo quieres estar ahí. Simplemente es hacerle saber a la otra persona que también te gusta el helado de fresa, aparte del de chocolate. Y punto, ¿no? O sea, sí hay toda una etiquetación y prejuicios en relación a ser bisexual porque es igual a ser promiscuo, es igual a ser no definido, es igual a querer jugar en los dos bandos. Sobre todo, mira, y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, Carlos, ¿no? Porque igual si en este momento nos escucha alguien muy apegado a una estructura heteronormativa, más conservadora, por cuestiones de moral, religión,
podría decir, no, estos nos están incitando, pero quiero como dejar muy claro, y lo digo de verdad con todo el respeto, porque es Claro, respetable, ¿no? claro, Sí claro. no es una invitación a nada, es simplemente tener el respeto de entender que existen personas y respetar que hay quien dice, yo quiero Estar estar en la heteronormatividad o la quiero monogamia, la está muy fidelidad, bien, y es perfecto, y se pero que respeta. existen personas que tienen otras realidades y no son menos buenas por eso, ¿no? O sea, Exactamente. es un tema simplemente como mentalmente de aceptar otras realidades, ¿no? Es un tema de cómo, de conectar con lo que estás sintiendo y decir, tal vez yo quiero estar solo con esta persona. Exacto. Me sigue gustando el helado de fresa, pero a lo mejor no me lo tengo que comer, porque no me, o sea, O no me gusta combinarlo, me gusta disfrutar del exacto, sabor, me gusta separados. exactamente el sabor del chocolate en este momento, disfrutarlo, sentirlo, y es válido, precisamente esto que tú estás mencionando, es un claro ejemplo del Exacto. respeto a las ideas, a los entendimientos y emociones de las personas, nada más. Es lo que nos Exacto. debe de caer el 20. Ok, yo quiero únicamente mi helado de chocolate, pero va a haber alguien que diga, yo quiero un helado de chocolate con fresa porque me gusta la combinación que se hace en ese momento. Perfecto, está muy bien. Yo como a veces le digo a algunas amigas, les digo, vamos a ver el menú. No lo vamos a comer, pero vamos a ver el menú, vamos a ver el helado de fresa. O sea, es un tema simplemente, ¿sabes qué? Yo creo que es ser muy congruente con lo que eres y muy honesto, porque creo Así que es. es en la medida en la que al ser honesto contigo es más honesto que el otro, perdón, más sencillo que el otro también pueda abrir sus propias cosas, que a lo mejor no tienen que ver con esto, tienen que ver con otros temas y decir, estamos teniendo una inclusión. Puede haber cosas que sean más complejas de entender que otras, pero es a través del darte la oportunidad de ver qué es el otro y no simple decir esto es malo o esto es bueno, porque eso es muy categórico y muy discriminador, ¿sabes? Me gustaría preguntarte entonces, acercándonos al final del programa, Carlos, ¿qué, qué es, o sea, normalmente cuando una persona bisexual suele vivir dentro de la heteronormatividad y además vivir su otra parte como enclosetada, ¿cómo lo ayudas a desatorar esto y digamos cuál es como un poco, aunque dependerá de cada persona, pero como hacia el modelo o el modelaje para que esa persona pueda integrar su bisexualidad y que de alguna forma la pueda vivir con más armonía, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente trabajas tú en terapia y con qué emociones son con las que más tienes que trabajar? Primeramente la autoaceptación, sin duda alguna la autoaceptación, porque como yo te decía hace un momento, son personas que se viven como gays, como lesbianas. No entienden esta parte de que ellos están en un punto medio. Yo soy una persona bisexual y de entrada tengo que trabajar la culpa, me tengo que quitar la culpa y entender que también existe esta preferencia femenina. Soy una persona que ama, les digo yo, es que eres una persona que ama mucho, eres una persona que ama mucho y entonces tienes la capacidad de poder reconocer belleza en ambos géneros. Y esto no te hace peor persona, porque no encajas ni con las lesbianas, los gays, no encajas con la heteronormatividad. Simplemente eres una persona que está en medio, que tienes esa capacidad de poder amar a personas de ambos géneros. Entonces, esta es la parte que tienes que trabajar. Ya cuando se hacen conciencia, se dan cuenta de que sí son bisexuales. Número dos, tienes que ser muy honesto, como hemos venido mencionando a lo largo de la plática. Tienes que ser muy honesto contigo mismo y con tu pareja. Si es que en ese momento está la pareja, con tu pareja, decirle cómo estás, cómo te encuentras, que eres una persona bisexual, pero que en este momento a ti lo único que te interesa es ser leal con tu pareja y que tú vas a estar viviendo con ella, pero que esto no quita la intención de que sigas disfrutando viendo a personas del otro género. Puede ser que a lo mejor te enamores de alguien, puede ser que a lo mejor te enamores de alguien y decidas vivir la experiencia con esa persona. Y ahí entonces, ¿qué es lo que sucederá? Pues
terminas con tu pareja y te vas a vivir con esta otra persona, o bien vas a hacer una polirrelación o llegar al poliamor. Pero esto va a depender en la medida de que cómo te sientas tú, cuál es tu necesidad de querer estar con esa persona o con ambas personas. ¿Sí? Aquí lo importante es que se asuman como bisexuales, que no carguen con la culpa para que esto no tenga un impacto sobre las emociones, que puedan desarrollar estas conductas destructivas y suicidas. ¿Por qué? Porque hay estudios a nivel internacional que nos refieren y nos indican que es una de las poblaciones que tiene un mayor porcentaje de autolesiones. Son quienes en un momento determinado se autolesionan más o se autodestruyen a través del alcohol, a través de las drogas, a través del sexo sin protección. Fíjate de lo grave que estamos hablando, de lo grave que estamos hablando que puede suceder porque se sienten culpables. No estoy dando el ancho para la heteronormatividad, y donde yo creía que podía encontrarme pleno feliz, también me rechazan. Entonces, ¿qué es lo que viene? Volvemos a lo que hemos hablado: la discriminación, el rechazo, la violencia, que son tres precursores muy, muy, muy importantes en la diversidad sexual para el desarrollo de conductas sexuales. Fíjate que, bueno, con esta conclusión me gustaría cerrar mi intervención antes de que tú cierres, Carlos. Esto lo tendríamos que llevar a cualquier tipo de relación, ¿sabes? Creo que una de las cosas que yo es algo que hago con mi pareja, con mi esposo, y creo que nos ha funcionado bien, es como revisar los contratos cada cierto tiempo. Actualmente las empresas, ¿sí o no?, te sientan y te dicen, oye, ¿cómo te has sentido? Cambiamos cosas. Esto tendría que aplicar para todo tipo de vínculo, porque tú dijiste algo que me dio mucha risa, pero es cierto, ¿no? Antes hasta en las películas te ponían y fueron felices para siempre. O sea, esto te tocó y así es y así va a ser siempre. No, los seres cambiantes mutamos. La vida, la única constante es el cambio. Entonces, es muy válido, y esto no solo para el bisexual, ni para el homosexual, ni lo que sea, dentro de cualquier vínculo. Siéntense y revisen su relación cada cierto tiempo, primero contigo y después con el otro o con los otros. Y si hay cosas que se tienen que modificar, se modifican. Pero sí creo, y yo los invito, en mi propia experiencia, yo me empecé a sentir mejor con esto cuando empecé a ser más honesta conmigo, a quitarme culpas y a ser más honesta y clara con la otra persona. Va a haber veces que te manden al carajo, está bien, o sea, mejor, quiero decir, es mejor que te digan no gracias, pero que tú fuiste clara, a que le vendas una mentira a la otra persona pretendiendo ser algo que no eres, porque tarde o temprano las máscaras se caen y va a salir tu yo completito. Entonces, sí creo que ser honesto y congruente con uno y por ende con el otro, y darte cuenta que es válido estar modificando nuestra forma de interrelacionarnos, y lo que hoy me gustaba, mañana ya no, y al otro también. Esto ya no tiene que ver con la preferencia que cada quien tenga. Es un trabajo, cuesta, pero créanme que es un camino más corto y menos conflictivo para ti, para el otro, que estar creando mentiras, doble vidas, 4 vidas, porque te pasa estas facturas de un estrés, te pone contra la pared, ¿no? Y aparte, algo importante, yo me he encontrado muchos casos que he visto en servicios sociales que hice y tal, de, por ejemplo, muchos hombres bisexuales que tenían una vida homosexual oculta, sin protección, no se cuidan con su pareja y entonces a veces contagian a sus parejas de VIH y a sus hijos. Entonces estamos, justo lo que tú estás diciendo, son problemas cuyos vivirlos por debajo del agua tienen un alto riesgo de no solo poner en riesgo tu salud, poner en riesgo la vida de salud de tu familia y de tus hijos. Entonces, es importante trabajarlo. Y la culpa es algo que yo creo que de los pesares sociales más fuertes que nos hemos puesto y que es todavía hasta la fecha seguimos trabajando, ¿no? Entonces, Carlos, para cerrar, me gustaría nada más, a colación de lo que decía al principio, ¿no? De este festejo que se hace este sábado en muchas partes del mundo, algo que te gustaría decir, comentar, invitar a la gente, por favor, y con eso cierro. Gracias. Recordar que no es el Pride Gay o no es el orgullo gay, es la fiesta del orgullo de la diversidad, porque estamos incluidas todos. No se reduce únicamente a los gays,
porque también hay lesbianas, porque también hay bisexuales, porque también hay transvestis, transgénero, transexuales, asexuales, queer. Es la fiesta del orgullo. Es la fiesta del orgullo sexual. Entender que precisamente esta conmemoración, no es celebración, es conmemoración, surge como una parte de visibilizar las otras realidades sexuales que han existido a lo largo de la historia y que nunca han sido reconocidas, que han sido satanizadas, que han sido violentadas y que un alto porcentaje de personas murieron para que hoy podamos nosotros gozar de estos derechos sexuales que tenemos. Si vamos a ir, vayamos con el mayor de los orgullos, el respeto y la dignidad que se merece esta conmemoración. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, mis queridos no pertenecientes, pues los invito a que se incluyan, ¿no? A que se incluyan en este festejo del dejar de sentirte diferente, porque viva la bendita diferencia, ¿no? Así Y es. pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.